Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a propósito de este tema hemos invitado al doctor Esteban Santos. Él es internacionalista, es catedrático de la Universidad de las Américas, y con él dialogaremos a propósito, les decía, de la designación de María Fernanda Espinosa, o más bien la elección de María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, Esteban. En primera instancia, ¿qué significa esta elección? Gracias, y siempre un gusto. Estamos hablando de la ostentación de uno de los cargos a nivel diplomático en materia internacional más representativos y relevantes. Es efectivamente la primera mujer que ostenta esto, la cuarta en lo que va de las 73 sesiones que se han dado en Naciones Unidas, y es la primera latinoamericana como tal. El Ecuador, son 45 años que no habíamos ostentado este cargo luego del diplomático Benítez Vinuesa, y pues finalmente lo que estamos todos atentos, porque yo creo que esta ha sido una candidatura que ha tenido muchos entrevés, mucha carga a favor y sobre todo en contra, precisamente por temas sensibles que la canciller queda todavía debiendo en materia de política exterior ecuatoriana como tal. Claro, el tema Assange, el tema del conflicto, más bien la crisis con Colombia, hay algunos temas internos también, Venezuela, Nicaragua, sí. Y finalmente cómo terminó esto catapultando una crisis y deterioro absoluto de la UNASUR. Eso es motivo muy claro de representación a través de lo que son las líneas de Cancillería, y por lo tanto son explicaciones que los ecuatorianos nos debemos. Ahora, antes de ir a esas explicaciones, ¿qué es presidir la Asamblea de la ONU? Es decir, ¿cómo funciona el tema de la Organización de las Naciones Unidas? La Organización Mundial de Naciones Unidas nace después de 1945 al terminarse la Segunda Guerra Mundial con la Carta de Naciones Unidas como tal. Entonces la idea es que el mundo necesite este espacio en donde pueda sentarse a resolver y discutir sus problemas sin tener que llegar a una confrontación bélica. Por lo tanto, la Secretaría General de las Naciones Unidas como tal, la presidencia que ostenta, es una de las figuras más relevantes, pues que es justamente quien dirige todos estos debates, quien dirige esta agenda internacional en torno a los debates y a los marcos, a los acuerdos que se quieran dar justamente para promover y preservar la Carta en los estatutos de Ginebra como tal. Porque hay quienes han criticado, han dicho, sí, ella va a presidir la Asamblea de la ONU, pero no es que ella es la secretaria de la ONU, el secretario del señor Guterres. Eso es algo muy importante, claro, entenderlo, por supuesto. No estamos hablando del secretario general, estamos hablando de la presidenta de justamente de la Asamblea General. Ahora, esta elección en la que ella contó con 128 votos de 193 Estados miembros, 193 posibles, ¿le da mayor importancia a esta elección? Yo creo un adagio del yo soy yo y mis circunstancias. Esto tuvo mucho que ver con la coyuntura de lo que estaba pasando. Estábamos teniendo dos candidaturas, por primera vez habían dos candidaturas, porque lo general es que la por región, unanimidad, ¿no? Exactamente. Previamente ya se ponen de acuerdo. Por unanimidad. Entonces, la primera fue la primera vez que tuvimos un debate de estas dos candidatas, y creo que son muy pocas las personas que llegamos a ver este debate como tal. Lo primero ver, y te puedo decir a título personal, qué pobre la candidatura de Honduras. Es una representante que está viviendo 8 años ya en Nueva York, y sin embargo la delegada permanente en la ONU. Sí, correcto, ¿no? Correcto. Y no tenían el mínimo criterio con respecto a los procedimientos y actuares como tal de Naciones Unidas. Eso es lo primero. Y lo segundo, y creo yo lo más sensible, fue que el gobierno de Jimmy Morales fue de los pocos gobiernos del mundo que movió su sede diplomática a Jerusalén. Entonces, todo este acuerdo israelo-palestino finalmente en la palestra internacional termina teniendo un peso muy superior a lo que puede hacer lo que mencionábamos de Assange o el tema de Venezuela. Porque si solo hablamos, por poner un ejemplo, la Confederación Árabe son 57 votos. Todos estos países evidentemente intentan votar también en bloque, y evidentemente si uno pregunta a un alto funcionario de Qatar o de Egipto, ¿qué prefiere más? ¿Usted está más atento a la situación que pueda pasar en Venezuela, no sin antes hablar del conflicto israelo-palestino? Pues evidentemente esto en la coyuntura internacional tuvo un peso muy superior. Entonces yo creo que fueron estos ¿Fue un rechazo de alguna manera a la posición de la otra candidata, por un lado, país que utilizaba la efectivamente, en el tema israelo-palestino creo yo que fue lo que terminó girando la balanza. Y lo segundo, que muchos estados, si yo les pregunto el día de hoy, si usted conoce, por ejemplo, la política interior de Gabón, estoy diciendo algo muy alejado de nuestra realidad ecuatoriana, probablemente no. Entonces estos funcionarios lo que necesitaban era justamente ver un debate, una conversación entre estas dos postulantes de este cargo tan importante. Y vemos que por un lado teníamos, insisto, fue una candidatura extremadamente pobre la que presentó Honduras, y por lo tanto reitero esto del yo soy yo y mis circunstancias, sin quitar méritos. Yo lo que creo, y como ecuatorianos todos deberíamos estar emocionados por esto, no lo terminamos de sentir de esa forma, porque no representa necesariamente... Hay criterios en pro y en contra, es decir, hay quienes han felicitado y otros detractores que han criticado muy fuertemente el tema. Lo más importante es ver qué ha terminado pasando, cuál es el sum y resta
respuesta del actuar de la canciller Espinosa. ¿Este es un triunfo diplomático para el gobierno? El Ecuador tuvo ahora una representación importante, porque si la canciller no llegaba a ganar, pues se le venía, de lo que estábamos escuchando en la nota, un juicio político, que hoy por hoy creo que va a ser solo una moción de censura, algo muy parecido con lo que pasó con el ex contralor Carlos Pollitt. Entonces, en esta medida, evidentemente que tener el nombre del Ecuador en uno de estos estamentos tan importantes, sin duda es un tema por el que deberíamos en principio congratularnos. Ahora, lo que necesitamos es alguien que sintamos todos que representa justamente este sentir de la mayoría nacional, y por eso los temas más sensibles, el entender, el tratar de entender cómo todavía podemos seguir siendo omisos al caso venezolano, lo que pasó con la abstención igual en Nicaragua. Tenemos que dar un giro a la política internacional, sí, sin duda, dada esta coyuntura y dadas estas circunstancias, porque ya sabemos cuál ha sido la posición del actual canciller, o la que será ex canciller, porque entendemos que va a presentar la renuncia, o va a presentar la renuncia al cargo. Entonces, ¿habrá que dar un giro? Yo creo que y lo he dicho en otros foros, es el talón de Aquiles que estábamos atentos. Se han dado cambios muy importantes dentro del mandato del señor Moreno, y creo que Cancillería justamente es este actuar que nos quedaba debiendo. Pasamos de tener un eje diplomático, una academia diplomática, el ex mandatario Correa llamarles de momias cocteleras y terminar destruyendo lo que fue una de las instituciones más sólidas del Ecuador. La mayor cantidad de políticos ahora, o cargos justamente de nominación política y no de carrera, y lo que estábamos atentos es ver cómo tenemos por un lado un Ministerio del Comercio que está intentando traer inversiones, que está llamando, viene un vicepresidente en funciones de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Por supuesto que tenemos que regresar a ver a nuestros intereses como Estado, y eso es algo muy positivo. Tenemos que tener una misma línea de ruta, trabajar concomitantemente hacia estos intereses del Ecuador. Ahora, ¿quién debería ocupar el cargo de María Fernández Espinosa luego de que ya deja de ser o dejaría de ser canciller de la República? ¿Tiene que ser un diplomático de carrera o tiene que ser un nuevo cargo político en esta función? Yo creo que la respuesta tiene que ser un poco evidente. De primero, una persona que tenga una coherencia ideológica muy clara, estar muy atento a los temas muy sensibles, como lo que hemos venido viendo durante toda esta entrevista. Ojalá, yo espero que sea una persona que tenga una trayectoria, que tenga una experiencia dentro del cargo, que no sea alguien que simplemente se encuentra de la noche a mañana con una ostentación tan importante. Yo creo que el Ecuador está viviendo un proceso de transformación, y creo, y soy un convencido, que la línea diplomática es este último resquicio donde queda todavía mucho por hacer, y estamos todos atentos a estar bien representados en materia internacional. Pero ¿quién es el que maneja o encabeza o lidera la política internacional? No es la canciller o el canciller, es el presidente de la República. Efectivamente. Parece que ahí también hay un vacío, hay algún tipo de incoherencia. Porque cuando vemos un tema tan sensible como lo del señor Assange, yo creo que finalmente lo que hizo el presidente fue no gastar su capital político. Ya teníamos una figura quemada, desgastada de la canciller, entonces yo termino simplemente adjudicando lo que fue esta decisión de la nacionalización de la noche a la mañana del señor Assange. Yo creo que esto es un impensable, que en uno de los casos más sensibles el presidente diga que no conocía y que esta fue una decisión de su canciller, que él no la comparte, pero que sin embargo la respetaba. Eso es algo que nos deja con muchísimas dudas. Sin embargo, y sobre todo también lo de fondo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se quería lograr con esto? Engañar a las autoridades británicas para otorgarle un salvoconducto al argumentar que es ecuatoriano, diplomático, y por lo tanto sacar de la embajada. Esto sí es un tema muy sensible, porque estamos hablando de pasarnos por alto las relaciones diplomáticas con un país amigo, con un país con quienes deberíamos tener las mejores relaciones, y tenemos que preguntarnos qué es lo que nos trae a la palestra, por qué seguir manteniendo ese asilo. ¿Cómo entender dos hechos de la política internacional de las últimas horas, diríamos? Lo uno, esta posición del Ecuador ante la OEA frente al tema de Venezuela, de pedir que se convoque a una consulta popular en Venezuela para tratar de salir de esta crisis, por un lado, y por otro, la eventual visita de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, a Ecuador. Correcto. ¿En qué contexto nos pone eso? ¿Hay un cambio radical en el tema de nuestra política? Estamos todavía por atentos a ver. No fue la canciller la que lo dijo, fue en este caso el señor Juan Sebastián Roldán, quien había adelantado que no terminan de compaginar con la política como tal del ALBA. Si vemos el voto que se dio ayer, muy histórico en la OEA, fueron 19 votos a favor de censurar a Venezuela para expulsar la organización. El Ecuador se abstuvo de votar. Bueno, eso es un cambio ya importante, porque hasta ahora nosotros habíamos votado en contra como tal, por lo tanto, dando la razón a ese régimen tan dictatorial que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Esta visita al señor Mike Pence, por supuesto que va a tener, sin duda, dentro de la agenda, el tema de Venezuela. Y yo creo que el Ecuador tiene que ser muy sensible
a lo que está pasando. Somos uno de los países que está recibiendo y podemos vivir de primera mano esta crisis humanitaria que se está dando. Quien calla, el silencio es cómplice en este momento. Y yo creo que el Ecuador necesita tener una postura mucho más fuerte. Gracias a Esteban Santos, experto en temas internacionales, catedrático de la Universidad de las Américas. Hacemos una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando a Elio Peña, asambleísta de Pachacuti, a propósito del proyecto de ley de extinción de dominio. No se vayan, ya volvemos.